a todos y todas, bienvenidas a esta segunda clase sobre tópicos del control de constitucionalidad. En esta segunda parte vamos a continuar describiendo el sistema de control de constitucionalidad. Empezaremos a advertir que la Constitución necesita organizar el sistema para asegurar su propia supremacía constitucional y la jerarquía por ella establecida y sustentarse al mismo tiempo en otros mecanismos que también son establecidos por la Constitución de manera tal de garantizar la protección y eficacia de sus contenidos, como son los presupuestos de su existencia, como la rigidez constitucional y la separación de poderes. Además, esta segunda clase también incluye el estudio y el examen de los diversos métodos de interpretación constitucional, porque sabemos que este control va, anexo a la interpretación constitucional, porque es imposible controlar sin interpretar. Bueno, entonces en un primer momento, en un primer orden de temas, siguiendo el programa propuesto, vamos a enfatizar que la Constitución tiene que asegurar entonces su supremacía constitucional y la jerarquía normativa entre las diversas normas infraconstitucionales establecidas, esto a través del mecanismo de control de constitucionalidad que asegure la efectividad de dicha ordenación ante eventuales normas y o actos que la contradigan o la desconozcan. El concepto de supremacía constitucional es más amplio del que comprende la tarea de declarar la inconstitucionalidad de las leyes por parte de los jueces encargados, atento que comprende además la protección de los derechos y las garantías constitucionales. En el estudio de este tema de supremacía está dada la invitación para profundizar sobre la base de unas lecturas que preseleccionamos, y en una de esas lecturas el Vidal Campos enseña que dicha supremacía tiene dos sentidos. En un sentido fáctico propio de la Constitución material, significa que dicha Constitución es el fundamento y la base de todo el orden jurídico político de un Estado, pero el constitucionalismo utiliza esta noción para obligar a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella, en el sentido que todo el orden jurídico político del Estado sea compatible con la Constitución formal. Esta supremacía constitucional implica que todo el conjunto del ordenamiento jurídico debe subordinarse a ella en una gradación jerárquica. Asimismo, la Constitución tiene un rol fundamental en la distribución de las competencias, porque no solo ordena jerárquicamente las normas, sino que también ordena competencias, es decir, cuáles son las materias que se mantienen reservadas a las provincias, porque cuando nos enfrentemos o estemos ante un conflicto entre una ley del Congreso y una ley provincial o una norma federal con una norma local, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la norma federal tiene supremacía frente a la ley local, y la respuesta será afirmativa en la medida que no sea una potestad delegada de la provincia a la nación en el esquema constitucional, porque cuando hacemos el control de constitucionalidad corresponde que previamente analicemos si la materia en debate corresponde a la luz del sistema federal a una atribución reservada de la provincia o bien delegada a la nación. Entonces, en ese sentido, una vez definida de quién es la potestad, se hace el control de constitucionalidad. Entonces, la supremacía constitucional en nuestro sistema federal no solo es importante porque organiza todas las demás normas que se ajustan a los derechos y garantías que están en la Constitución, sino también porque reparte las competencias. Ahí proponemos la lectura de un fallo que es Provincia de Entre Ríos con Estado Nacional
sobre acción declarativa de constitucionalidad, y además también hemos listado una serie de fallos donde se ve cuando la Corte ha defendido esta supremacía y numerosos fallos. Además, este punto de la supremacía constitucional se va a ver complementado con los tratados internacionales de derechos humanos, porque recordemos que a partir de la reforma del año 1994 se incorporaron en el artículo 75, inciso 22, numerosos tratados que tienen la misma jerarquía constitucional, por tanto, presentan igual supremacía que la Constitución, conformándose así un bloque constitucional federal, y de esta manera surge un sistema de supremacía constitucional que recepta el fenómeno de la internalización del derecho, y esto es lo más importante, esto hace que el análisis de los principios de base constitucional deba realizarse en forma integrada con dichos tratados que tienen esa jerarquía. A modo, digamos, de recapitulación, se listan los tratados y además los que están incluidos en virtud de lo previsto en el artículo 75, inciso 22, párrafo tercero, hasta la fecha de este curso, o sea, abril de 2020, mayo del 2020. Bueno, entonces está la invitación a seguir con las lecturas y profundizar este tema. El otro punto se refiere a los presupuestos para la existencia de un sistema de control de constitucionalidad. Los dos presupuestos es la rigidez constitucional por un lado y la separación de poderes por el otro. En cuanto al primer presupuesto, que se refiere a la rigidez constitucional, hay que recordar que la Constitución, digamos, es rígida, pues si fuese flexible sería imposible o difícil que una ley ordinaria pudiera ser inconstitucional, pues si todas las leyes comunes tuvieran la jerarquía constitucional, derogarían las prescripciones anteriores y se constitucionalizarían automáticamente. Por esa condición de rigidez, entonces en nuestro país la Constitución solo puede ser modificada por una asamblea constituyente, porque los demás poderes son constituidos. Hay que recordar que, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Nacional, una reforma se requiere un procedimiento especial que consiste en la iniciativa del Congreso con una mayoría de 2/3 de sus miembros, a los efectos de que declare la necesidad de la reforma como paso previo a la reunión de un órgano especial que es la Comisión Nacional Constituyente. Entonces, este aspecto del poder constituyente junto a la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad constituye un trípode fundamental de la teoría constitucional. Esta supremacía más la rigidez lo que hace es garantizar que la Constitución esté fuera del alcance del Congreso y no se pueda alterar. El segundo presupuesto, entonces dijimos, para la existencia del control de constitucionalidad es la división de poderes. Sabemos que el poder es único, pero las funciones están divididas en legislativa, ejecutiva y judicial, y el control de constitucionalidad se ha encargado al Poder Judicial. En la Constitución divide así, entonces, y le otorga al Poder Judicial el poder para controlar la supremacía por ella establecida, ¿no? Uno de los primeros fallos que recuerda que los jueces son los intérpretes finales de la Constitución es Benjamín Calvete, y otro fallo también que se invita a su lectura es el que hemos visto en la primera clase, que es Municipalidad de la Capital con el Entorno. Ahí la Corte Suprema expresó que la primera misión de los jueces es examinar la sintonía de las normas con la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con la misma, y que la primera función de los jueces es realizar el control de constitucionalidad. Entonces, hay también una serie de fallos para poder
seguir analizando este presupuesto. Y por último, se invita a repasar los diversos métodos que existen para, digamos, interpretar la Constitución. Hay una serie de textos que los resumen y además hay una discusión interesante ahí entre los autores que se proponen. Bueno, muchas gracias.